Buenas tardes, amada Iglesia de la Conexión. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Están bien? Qué alegría poder estar aquí nuevamente. Qué bendición poder venir a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Sé que acabamos de orar, pero a mí me encanta orar, así que vamos a ponernos de pie, vamos a poner este tiempo en manos del Señor nuevamente, vamos a pedirle que sea Él, como dice en Lucas capítulo 24, ayudándonos, abriéndonos el entendimiento. Amén, vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos regala, Señor. Gracias porque podemos venir a este lugar, Señor, a aprender de tu palabra libremente, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, glorificándote en nuestras vidas, abriéndonos el entendimiento, Señor, de tu palabra maravillosa, para que podamos llevarnos a casa, Señor, este mensaje que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Yo te pido que transformes cada corazón, Señor, que hay en este lugar. Yo te pido que tu palabra, Señor, sea de gran bendición para ellos, para su familia, para las personas que los rodean. Que tu palabra pueda ser compartida, Señor, porque ese es el objetivo, que podamos vivirla, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra. Te pido que seas tú hablando a través de mí, ayudándome a recordar, Señor, todo lo que has puesto en mí durante esta semana, Señor, para la preparación de tu palabra eterna. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Alguien aquí ha escuchado alguna vez del time out? ¿Alguno de nuestros jóvenes alguna vez le tocó irse a time out? ¿No? ¿A ninguno? Como tenemos papás por acá que practican el time out. Bueno, el time out es una herramienta que tenemos los padres para discipular a nuestros hijos, prácticamente. En donde nuestros hijos tienen que quedarse por un tiempo sentados pensando en lo que hicieron en contra de Dios, pensando en su pecado. En ese tiempo, papá o mamá, pues vamos a estar con ellos, ahí al lado de ellos, acompañándolos en silencio, guiándolos, y a veces este silencio es un poco incómodo. El silencio puede llegar a ser más incómodo que 10,000 palabras, que 3 gritos o 4 chancletazos. A veces el silencio es más difícil de asimilar que el mismo castigo, ¿verdad? Pero todo esto es para el bien de nuestros hijos. Les demuestra que estamos con ellos incluso en medio del castigo. Incluso en medio del castigo les vamos a ayudar, les vamos a ayudar a crecer, les vamos a ayudar a madurar. Y hoy veremos cómo el Señor hace un time out a Israel. Y a pesar de que está en silencio, el pueblo debe entender que Él es siempre fiel. A pesar de la infidelidad del pueblo, Él siempre es fiel. Pero mejor dejemos que sea la palabra la que nos lo muestre en el Salmo 89. Saquen sus Biblias en el Salmo 89. Si usted no trajo su Biblia, si se le quedó en el carro, seguramente alguno de los hermanos va a traerle una Biblia a donde usted está. Salmo 89. Normalmente usted abre la Biblia en la mitad y casi siempre ahí están los salmos. Y va a estar cerquita ahí ese Salmo 89, se lo aseguro. Así que abra su Biblia en el Salmo 89. Si no saben dónde está al principio de sus Biblias, hay un índice, ahí la pueden encontrar. ¿Tenemos Salmo 89? Amén. Amén. Acompáñenme a leer la palabra de Dios en el Salmo 89, que dice así: Masquil de Etán el Israelita. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones, porque dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor?
Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Egipto como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra. El mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón aclamarán con gozo a tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu gracia es exaltado nuestro poder. Pues del Señor es nuestro escudo y del Santo de Israel nuestro Rey. Una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste: he ayudado a un poderoso, he exaltado a un escogido de entre el pueblo, he hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Y con él estará siempre mi mano, mi brazo también lo fortalecerá. No lo engañará el enemigo, ni lo afligirá el hijo de maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen. Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él, y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Selah. Pero tú lo has rechazado y desechado. Contra tu ungido te has enfurecido. Has despreciado el pacto de tu siervo. Has profanado su corona echándola por tierra. Has derribado todos sus muros. Has convertido en ruina sus fortalezas. Todos los que pasan por el camino lo saquean. Ha venido a ser una afrenta para sus vecinos. Tú has exaltado la diestra de sus adversarios. Has hecho que se regocijen todos sus enemigos. Has retirado también el filo de su espada y no le has hecho estar firme en la batalla. Has hecho cesar su esplendor y has echado por tierra su trono. Has acortado los días de su juventud. Lo has cubierto de ignominia. Selah. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Recuerda cuán breve es mi vida. ¿Con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres? ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? Selah. ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste, David? Recuerda, Señor, el oprobio de tus siervos, como llevo dentro de mí el oprobio de muchos pueblos, con el cual tus enemigos, oh Señor, han injuriado, con el cual han injuriado los pasos de tu ungido. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. La predicación de hoy se titula Alabando a Dios en medio del abandono. Alabando a Dios en medio del abandono. Esta última porción es increíble. Me llama mucho la atención
porque vemos cómo el salmista, después de mostrar la grandeza de Dios, se siente abandonado. Él siente que Dios lo ha abandonado. Pero incluso en momentos de abandono, nosotros debemos buscar al Señor y debemos recordar su fidelidad. Y eso nos va a llevar a nuestro primer punto del día, porque es la manera en que debemos alabar a Dios. Debemos alabar a Dios aún en medio del abandono. Y esto lo vamos a ver en esta porción final, en los versículos del 38 al 52. Y para esto quiero que vayamos primero al final del Salmo. Así que ahí en sus Biblias, vaya al versículo 38. Agarra su Biblia y vaya al versículo 38 en adelante. Porque esta es la sensación de time out que el pueblo de Israel estaba sintiendo en ese momento. En los versículos 38 y 39 vemos que después de alabar a Dios por su fidelidad y de recordar el pacto que Dios había hecho con David, David se queja, el salmista, se queja de que Dios ha desechado y ha menospreciado a su ungido, que ha roto la alianza con él y que le ha quitado el trono. Este es un sentimiento de dolor absoluto por el que está pasando el salmista. Es un dolor de abandono total. Y de hecho, desde el versículo 41 hasta el versículo 45, vemos que se queja en el 41 de que los han saqueado, en el 42 de que Dios está fortaleciendo a sus adversarios, en el 43 que por el contrario a ellos al pueblo de Israel los ha debilitado sus fuerzas. En el 44 que le ha quitado el trono a su ungido, y en el 45 que los ha avergonzado, que ha avergonzado a su ungido. ¿Alguna vez, amada iglesia, la conexión, se han sentido abandonados? Ese sentimiento produce impotencia, ¿verdad? Porque no hay mucho que podamos hacer. Ese sentimiento de abandono es terrible. El salmista acá está frustrado y no entiende por qué Dios los ha abandonado en ese momento que están pasando. De hecho, en el versículo 46 le pregunta directamente a Dios si Él se esconderá para siempre. Le pregunta hasta cuándo arderá su ira. Él sabe que Dios está airado contra su pueblo. Él sabe que Dios tiene ira contra su pueblo en ese momento. Y comparando las porciones, es como cuando los niños hacen algo indebido y saben que sus papás están de mal genio, pero aún así empiezan a preguntar: papá, ya se acabó el time out. Papá, ya no estoy castigado. La frustración del salmista es tal que en los versículos 47 y 48 le recuerda lo corta que es la vida del ser humano. Y se pregunta irónicamente el salmista si es que hay alguien que pueda ser librado de la muerte, porque él sabe que no hay nadie que pueda ser librado de la muerte. Es como si estuviera diciendo en ese momento que va a pasar su vida y él no ve el momento en que su aflicción va a terminar. Eso es lo que está pasando en ese momento. Él no ve fin a este problema en el que ellos se encuentran. Y finalmente, en la porción final, el salmista le pregunta a Dios dónde está esa fidelidad que le juró a David. Y la verdad es que como seres humanos, nosotros somos supremamente impacientes y nuestra visión es supremamente limitada. Entonces, esto es una bomba: impaciencia más no tener ni idea qué va a pasar. Esto es un cóctel, esto es una bomba. Pero este es el ser humano y esto nos pasa constantemente y queremos respuestas ya, ¿verdad? Somos limitados. Muchas veces pensamos que nuestra situación jamás va a acabar, que nuestros problemas van a durar para siempre. Y vamos a pasar por pruebas difíciles, muchas veces sin entender cuál es el propósito
que tiene Dios para nosotros en esos momentos complicados. A veces Dios no nos revela cuál es su plan perfecto. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Olvidamos que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios misericordioso, que es un Dios amoroso y que sus planes son muchísimo, pero muchísimo por lejos, son muchísimo mejores que los nuestros. Esta porción me llama mucho la atención porque al igual que en ese momento no entendían la ira de Dios sobre ellos, no entendían cómo el ungido de Dios sería saqueado, sería debilitado, sería humillado y que aparentemente el ungido de Dios había perdido su trono. De la misma manera, cuando Jesús fue humillado, cuando Jesús fue saqueado, cuando Jesús fue debilitado, sus discípulos, sus propios discípulos, con los que pasó 3 años, tampoco lo entendieron. Ellos no entendían cómo el Mesías, cómo el Salvador, el Rey de Reyes, estaba perdiendo su corona. No entendían por qué estaba cayendo sobre Jesús toda la ira de Dios en ese momento. Para ellos esto era inconcebible. No entendían que Jesús era ese hombre que vencería a la muerte y que cumpliría el pacto que el Señor hizo con David. Porque Dios puso a Jesús, un descendiente de David, en el trono eterno, en el trono de gloria, en el trono para siempre. Por eso, el día de hoy, yo quiero que recordemos esta verdad. Yo quiero que recordemos que Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábale, incluso si te sientes abandonado. Dígale esto a la persona que tiene al lado. Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábale, incluso si te sientes abandonado. Dígaselo, dígale a la persona que tiene al lado. Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábale incluso si te sientes abandonado. Alaba a Dios en todo momento. Alábale, porque sus misericordias y su fidelidad son incomparables. Tal vez estás pasando en este momento de tu vida por un momento supremamente difícil. Pero por favor, recuerda que los planes de Dios son mejores que los tuyos y que su fidelidad no depende de la nuestra. Bendito sea el Señor. El Señor no abandona a sus hijos. Así que no te sientas abandonado y confía en la fidelidad de nuestro Dios justo, amoroso y lleno de misericordia. Etán, el salmista, nos enseña en este masquil. Masquil es un salmo de instrucción, entonces nos enseña en este salmo de instrucción, este salmo de enseñanza, que después de todo por lo que estaban pasando en ese momento, ellos igual alababan a Dios, como lo podemos ver en el versículo 52, que aún así, sintiéndose con esta impotencia, ¿qué dice el versículo 52? Bendito sea el Señor para siempre, amén y amén. Él lo tiene claro. Y esa debe ser nuestra actitud en todo momento. Y es que no necesitas entender lo que está pasando realmente. Lo único que debes tener claro es que Dios es fiel. Entonces vemos que el salmista termina alabando y vemos también que de la misma manera, si ustedes se dan cuenta, de la misma manera comienza este salmo. El salmista comienza el salmo en alabanza. Lo que nos va a llevar a nuestro segundo punto del día, donde veremos al salmista alabando al Dios bueno y fiel. Y esto lo vamos a ver en los versículos del 1 al 18. Así que volvamos al principio del Salmo. Ya tiene su Biblia ahí abierta, ¿verdad? Entonces vaya al Salmo 89, vaya al principio del Salmo, vaya al versículo 1. Si ustedes van a los versículos 1 al 4, se van a dar cuenta que el salmista inicia cantando las misericordias de Dios.
inicia alabando a Dios por su fidelidad y recuerda el pacto que había hecho con David. Ese pacto, ustedes lo pueden buscar en sus casas. Ahorita no vamos a tener tiempo de hacer esto, pero ustedes lo pueden buscar en sus casas en segunda de Samuel, capítulo 7, en los versículos 11 en adelante. Y en este salmo que estamos estudiando el día de hoy, que estamos viendo el día de hoy, lo vemos justamente en los versículos 3 y 4. Y a partir del versículo 5, el salmista va a empezar a exaltar al Dios creador, al Dios fiel que protege a su pueblo, al Dios incomparable temido por todos los que están a su alrededor. El salmista reconoce que no hay absolutamente nadie en el universo como Él. Él reconoce que como Dios no hay nadie, que su fidelidad lo rodea. Y si vemos el versículo 14, después de alabar al Creador, al protector de Israel, deja claro que no solamente es el Dios creador que protege, sino que además es un Dios justo. Que es un Dios justo lleno de misericordia, que es un Dios justo lleno de misericordia y verdad. Y deja claro en el versículo 15 que aquellos que reconocen la voz del Señor andarán a la luz de su rostro. El salmista sabe que quienes son conscientes de todo lo que el Señor ha hecho por su pueblo, quienes conocen al Señor, andarán bajo la luz de su rostro. Es decir, que serán cubiertos por su misericordia. Amada iglesia, definitivamente conocer al Señor es importante. Por eso yo quiero animarlos a que ustedes todos los días de su vida busquen al Señor a través de su palabra, porque eso nos permite entender qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios. Pero todo ese conocimiento que nosotros vamos a ir adquiriendo, que adquirimos acá, que adquirimos en la escuela dominical, que adquirimos en los grupos, que adquirimos en la palabra de Dios, no va a servir para nada si nosotros realmente no tenemos nuestra confianza puesta en Él. El hecho de que tengas mucho conocimiento en tu cabeza no es igual a la confianza que tú tienes puesta en el Señor. ¿Y cómo te das cuenta si esto está pasando en tu vida? Porque puede estar pasando en tu vida. Tú puedes decir, no, yo todos los días estudio la palabra de Dios. Ok, ¿y confías en lo que Él te dice en la palabra? ¿Realmente estás viviendo lo que Él te dice en la palabra? ¿O es simplemente para crecer en conocimiento? El creer en el Señor no es un tema solamente teológico, no es un tema solamente informativo. Porque la salvación es por gracia, no por conocimiento. El hecho de que tú tengas 3 doctorados en teología, de hecho, no quiere decir nada. Tú puedes estudiar lo que quieras y no confiar en el Señor. Hemos visto como grandes teólogos, doctores, que han guiado al pueblo de Dios, han caído en pecado y no han vivido vidas que realmente agraden al Señor. Doctores en teología. Así que si no tenemos nuestra confianza en Él, no sirve de nada. La salvación es por gracia, amada iglesia, pero es por gracia mediante la fe, es decir, mediante la confianza absoluta en el plan perfecto de salvación que tiene el Señor para nosotros. La fe es un elemento fundamental, amados hermanos. Fe significa confiar realmente en el Señor. La salvación es por gracia mediante la fe. ¿En quién? En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Si no hay fe, si no hay confianza, porque eso es lo que significa la fe, confianza. Haz esta pregunta: ¿confío realmente, plenamente
en las enseñanzas de Jesús? ¿Confío en Él, en su fidelidad, en su amor, en su sacrificio eterno? Esa es la pregunta. Nuestra confianza debe estar puesta en este Dios justo, lleno de gracia y misericordia, que ama a sus hijos y es fiel sin importar si nosotros lo somos. De hecho, en los versículos 16 al 18, el salmista profundiza en la justicia, en la misericordia y la verdad que vimos en el versículo 14. Pero si se fijan, en el versículo 18, deja claro que el Señor es su escudo. ¡Qué hermoso! El Señor es quien les protege, el Señor es quien les cuida, el Señor es su escudo. Así que si conoces al Señor y tienes una relación con Él y constantemente buscas aprender del Señor a través de su palabra, te habrás dado cuenta de que Dios se glorifica a través de su creación. Él muestra su gloria a través de su creación, dice el Salmo 19, ¿verdad? Se ha mostrado a través de milagros, el Señor se muestra a través de señales asombrosas, se muestra dando la victoria a su pueblo sobre los enemigos, los protege de diferentes amenazas constantemente. Así que el salmista le está diciendo al pueblo en este momento: pueblo de Israel, confía en Él en medio de la incertidumbre, en medio de la impotencia, en medio del abandono. En todo momento tienes que confiar en el Señor. Confía en Él y confía en su plan perfecto. Amada Iglesia La Conexión, yo hoy los invito a que confíes plenamente en Él, incluso en medio de la persecución, incluso en medio de la incertidumbre, incluso en medio de la situación en la que estés pasando. Confía en el plan perfecto de Dios. Y como podemos ver, es evidente el contraste que hay entre la porción final del Salmo y esta porción inicial. Por un lado tenemos esa sensación de desamparo del salmista que vemos en la porción final, y ahora acabamos de ver esta hermosa alabanza donde se nos enseña cómo el Señor protege, cómo el Señor ama, cómo el Señor llena de gozo a todo aquel que lo siga. Es como cuando dejas a tu niño de 2 años en la escuela. El que tiene hijos me entenderá, y nuestros jóvenes pues no lo recordarán, pero yo se lo cuento. Normalmente cuando como papás vamos a entregar nuestro hijo por primera vez de 2 años a la escuela, y el niño sabe perfectamente que tú lo amas, el niño sabe perfectamente quién eres tú, sabe que tú cuidas y que tú quieres lo mejor para él. Y de hecho, él tiene toda su confianza en que tú vas a regresar. Tú eres, en ese momento tú eres todo para él. Pero aún así, es inevitable que en ese momento nuestros hijos se sientan abandonados por ese periodo de tiempo, por ese corto tiempo. El resto de su día va a depender de cuánta confianza tenga en que su padre no lo va a abandonar, sino que su padre va a regresar por él. Y es exactamente lo mismo lo que el salmista está tratando de decirle al pueblo. ¿Cuánta confianza tienes en el Señor tu Dios en momentos de abandono, en momentos de soledad, en momentos de desesperanza? Y lo que pasa es que desafortunadamente, muchísimas veces, tan pronto las cosas no salen como nosotros queremos, ponemos en duda la fidelidad del Señor. Pero nosotros en ese momento debemos parar y recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en nuestra vida. Todo lo que el Señor ha hecho por su pueblo a lo largo de la historia. Todo lo que el Señor ha hecho por su creación perfecta, por su pueblo, por la humanidad, y cómo Él muestra su fidelidad para siempre. Por esta razón, amada iglesia, recuérdele al que tiene al lado, al que tiene al lado, dígale: Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábale, incluso si
te sientes abandonado. Dígale al que tiene al lado, no le dé pena. Y si no la conoce mejor, le dice: hermano, ¿cómo está? Mucho gusto. Vamos a decirlo. Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábale si te sientes abandonado. Y ahora a continuación, para nuestro siguiente punto, veremos cómo después de alabar a Dios del pacto, a nuestro Creador eterno, ahora el salmista alaba al Rey prometido. Y vemos cómo, a pesar de la infidelidad del hombre, el Señor seguirá siendo fiel para siempre. Así que el salmista lo vamos a ver alabando al Rey de Reyes en nuestro siguiente punto, que lo van a encontrar en los versículos 19 al 29. Y en los versículos 19 y 20, el salmista recuerda la elección de David como el ungido del Señor, tal como pasó en 1 Samuel 16:13, que dice de la siguiente manera: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Así que tenemos al ungido del Señor, con quien el Señor siempre va a estar, como lo vemos en el versículo 21, a quien el enemigo no va a poder quebrantar jamás, como lo vemos en el versículo 22, aquel aplastando a sus enemigos, versículo 23, con quien será fiel y misericordioso y quien exaltará el nombre del Señor, versículo 24, a quien le dará poder sobre su creación, versículo 25, y en los versículos 26 y 27 vemos a este rey davídico siendo exaltado, al primogénito de la creación, al más excelso de los reyes de la tierra. Y acá les pregunto algo: ¿qué personaje bíblico se les viene a la cabeza? Lo hermoso de todo esto es que por un lado está haciendo referencia al rey David, escogido por Dios, el primogénito, que era el título dado a Israel, como vemos en Éxodo 4:22, y pues obviamente al ser el rey de Israel, la cabeza de Israel, ahora hace referencia a ese primogénito. Por eso está hablando estas palabras en este salmo. Recuerden que esto está dirigido a una audiencia original, al pueblo de Israel, y por eso es que dice al primogénito, se está refiriendo a Israel. Así que ahora hace referencia a la cabeza de Israel. Pero por otro lado, además de David, hace referencia al ungido del Señor, es decir, al Mesías, al Cristo, al Salvador, aquel a quien habían estado esperando por tanto tiempo. Porque aquí David ya no está. Aquí se están lamentando que el Señor había roto el pacto con David. Aquí David ya no existe. De hecho, cuando dice excelso, la palabra en el idioma original para esta palabra puntual es Elión. Y en hebreo, cuando se habla de Elión, hace referencia al Altísimo, la cual se usa para referirse a Dios en otros pasajes, como por ejemplo en el Salmo 87:5. Si ustedes van ahí, lo tienen cerquita, en el Salmo 87:5 lo pueden ver. Así que tenemos al ungido del Señor, tenemos al excelso, al Elión, al primogénito de la creación, como dice Pablo en Colosenses 1:15. Tenemos a Cristo, el Rey de Reyes, aquel en el que Dios edifica su reino, aquel en quien el Señor confirma su pacto y establece su reino, establece su descendencia para siempre, como lo podemos ver en el versículo 28 y 29. Amada iglesia, el Señor dio un pacto a David que se vería cumplido mucho tiempo después en Jesucristo. Y ellos no entendían esto, pero ustedes sí. Ellos no entendían esto porque, como lo mencioné antes, nuestra visión como seres humanos es supremamente limitada. Nosotros somos como los caballos que hay en nuestros países que ponen a
a llevar toda la chatarra. Así somos nosotros, vamos como caballitos. Nuestra visión es limitada, pero ahora nosotros no tenemos excusa, porque ahora sabemos que el Señor siempre cumple sus promesas. Sabemos que el Señor cumplió su promesa, que el Señor fue fiel en medio de nuestra infidelidad, lo que me lleva a recordar que Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábale incluso si te sientes abandonado. Dígale al que está al lado. Dígale, Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábale incluso si te sientes abandonado. Después de ver el pacto con el ungido del Señor, en nuestro punto final, veremos que aunque los hijos de David se porten mal, Dios no va a cambiar su pacto con ellos, y por eso debemos alabar a nuestro Dios misericordioso. Y eso lo veremos en nuestro último punto, en los versículos del versículo 30 hasta el versículo 37. Y en estos versículos el Señor le hace una advertencia a su pueblo. Vemos que si los hijos del ungido abandonan su ley, es decir, no guardan sus mandamientos y no andan en las ordenanzas del Señor, serán castigados, ¿verdad? Y vemos una vez más la misericordia y la fidelidad del Señor. Porque, ¿cómo fueron los hijos del rey David? ¿Alguien se acuerda cómo fueron los hijos del rey David? Súper juiciosos todos, ¿verdad? Súper en el camino, no quebraban un plato. Todos fueron malos. Todos hicieron lo que no agradaba al Señor. Hasta el más sabio de ellos tuvo como 900 suegras. Hasta el más sabio de ellos puso altares para que todas sus esposas fueran a adorar a falsos dioses. Hasta el más sabio de ellos. Todos fueron malos. Ninguno andó en sus ordenanzas. ¿Cómo fue el pueblo de Israel? Supongamos, no estaba hablando de los hijos solamente, va a hablar de la descendencia de los hijos, de los hijos, de los hijos. ¿Cómo fueron los reyes de Israel? Los reyes de Judá, ¿cómo fueron? Fueron terribles. Incluso se olvidaron completamente del Señor y ellos mismos adoraban otros dioses. Y eso era algo que el Señor sabía que iba a pasar. Pero como vemos en los versículos 33 al 37, el Señor no quitará su misericordia del linaje de David, sino que será fiel a su pacto y su linaje será establecido para siempre. Tenía que venir aquel que sí podría andar en las ordenanzas del Señor perfectamente, aquel que sí podía cumplir la ley del Señor, aquel en quien debemos poner absolutamente toda nuestra confianza, porque fue capaz de morir por todos nosotros, siendo infieles, pecadores, llenitos de errores, incapaces de cumplir su ley, pero aún así Él fue fiel a su pacto, así nosotros fuéramos infieles a Él. Porque la salvación, mis hermanos, es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Así que recuerda al hermano que tienes al lado. Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alábale incluso si te sientes abandonado. Si tú conoces al Señor y estás pasando por un momento donde sientes que el Señor te ha abandonado, ánimo, ánimo hermano, ánimo amigo que estás aquí visitando esta hermosa iglesia por primera vez. El Señor está obrando a través de su iglesia y te aseguro que se va a glorificar en este tiempo difícil, en esta prueba en la que el Señor te tiene. Porque el Señor tiene planes más grandes que los nuestros. Y si aún no conoces al Señor, yo te invito a que le des una oportunidad al Señor. Dale una oportunidad. Yo te invito a que te arrodilles y clames a Él pidiéndole que te perdone, porque sabes
que no podrás cumplir su ley completamente. Puede que tú te sientas muy bueno, puede que tú sientas que tú ayudas a la gente, que tú donas, si quieres, $1.000.000 a los niños pobres en África, que tú no has matado a nadie, pero compárate con Cristo. Piensa si alguna vez has mentido, si alguna vez has robado, así sea un dulce. Y si ya lo hiciste, ya quebrantaste su ley, yo te invito a que no pongas tu confianza en tus obras, sino que pongas tu confianza en aquel que nunca te abandonará jamás, en el más excelso de los reyes, como dice la palabra maravillosa, en aquel en el que fue establecido el pacto, en aquel que dio su vida por ti y por mí, para que podamos tener vida eterna al lado del Creador, alabándole y cantándole alabanzas por toda la eternidad. Si no lo conoces, déjame presentarte al Rey de Reyes, a aquel en quien se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, aquel que tiene poder para salvar, aquel que es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Lo único que tienes que hacer para disfrutar de su presencia es como dice Jesús en Marcos 1:15, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Lo único que tienes que hacer para disfrutar de su presencia es eso. Arrepiéntete y cree en las buenas noticias de salvación que acabas de escuchar. El time out puede llegar a ser un tiempo donde los hijos se sienten abandonados por sus padres por un tiempo. Y al igual que el salmista Etán, como vimos el día de hoy, y al igual que el pueblo de Israel, tuvieron que recordar las promesas del Señor en un tiempo de angustia, en un tiempo en donde no veían que esto iba a pasar. Al igual que el salmista Etán, recuerden ustedes las promesas del Señor en ese tiempo. Yo quiero que cuando nos sintamos de esta manera, recordemos que Dios es fiel y que Dios muestra su fidelidad para siempre mediante Jesucristo. Alabémosle, incluso en momentos de abandono. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios maravilloso y bueno, Dios lleno de misericordia, Dios fiel, Dios creador eterno. Gracias, Señor, por permitirnos recordar tus maravillosas noticias de salvación, por ayudarnos a recordar, Señor, que tú eres fiel a pesar de nuestra infidelidad, por ayudarnos a recordar, Señor, que tú eres bueno y misericordioso, Señor, con tu pueblo, que tú cuidas de nosotros, que no estamos solos, Señor, que tal vez estamos pasando por momentos de aflicción, de tristeza, de angustia, pero tú, Dios Todopoderoso, estás en control de toda situación. Amado Señor, yo quiero pedirte que seas tú tocando cada corazón que hay en este momento, en este lugar, y que seas tú glorificándote, Señor, a través de tu creación, a través de tu revelación natural, de la creación maravillosa que has dado, Señor, que nos has dado, y a través de esta revelación especial que nos has dejado a través de tu palabra, Señor, y nos lleves a recordar que solamente en ti, amado Jesucristo, tenemos salvación, que tú nos amaste tanto, Señor, que enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros, para tomar nuestro castigo, para que pudiera cumplir toda la ley que nosotros no podíamos cumplir, para que ahora podamos tener una relación contigo, Padre Celestial, y que a pesar de nuestra infidelidad, podamos recordar como ese niño de 2 años, Señor, que tú, Señor, vas a regresar por nosotros, que tú cuidas de tus hijos y que tienes planes mejores que los que tal vez nosotros llegamos a pensar en cualquier momento de nuestra vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en el nombre sobre todo nombre te hemos orado. Amén y amén. Les amo, iglesia. Damos gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Después de recordar quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros, ahora adoremos por lo que Él es, santo, puro, exaltado y sin igual,
con reverencia cantemos esta última alabanza. Asimismo, puestos de pie, vamos a hacer una oración por las ofrendas. Muy bien, hermanos, oremos juntos.
Padre, gracias te damos por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Padre mío, que tú bendigas estas ofrendas, Señor, que tú sigas proveyendo el hogar de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Si hay alguien que le haga falta trabajo, Señor, que tú seas ese proveedor, Señor, puedas proveer uno, Señor, para que pueda traer el sustento a su familia, Padre mío, así como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Bendice también, Padre mío, al que las administra, Señor, que estas ofrendas sean bien utilizadas para tu reino. Todo esto te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien, en lo que están recogiendo las ofrendas tenemos unos anuncios que hacer. El domingo 24 de mayo hay una reunión de oración a las 10:30, va a ser aquí en el segundo piso de aquí de la iglesia, todos están invitados. También el sábado 6 de junio hay reunión de varones a las 7:30, es igual aquí mismo en el segundo piso. Sábado 13 de junio también hay una reunión de mujeres, es a las 6 p.m, igual es aquí mismo en la iglesia. También recordamos que tenemos nuestras clases semanales, el estudio bíblico, este domingo se reanuda, el día de hoy tuvimos que suspenderlo, pero el siguiente domingo vamos a tener la reunión a las 11 a.m. en el segundo piso. El grupo de estudio de Hoover todavía sigue suspendido, todavía está pendiente, les daremos aviso cuando tengamos nuestra siguiente reunión. También está el estudio bíblico para estudiantes, es todos los domingos a las 11 a.m. en el segundo piso también. Y también no olviden, si hay alguien que quiere pertenecer a la iglesia, tomar una clase de membresía, esta invitación siempre es abierta a todos, ¿vale? Cualquier cosa, pues no duden en contactar también al pastor Abner, ¿vale? Bueno, si no hay más nada, despidamos con una oración y podemos despedirnos y saludarnos a todos, ¿ok? Padre, en esta hora te damos gracias, te pedimos que nos bendigas lo que queda el resto de este día, Señor. Te pedimos que nos podamos llevar a casa, Señor, todo lo que nos has enseñado, Señor, que podamos seguir compartiendo tu palabra, Señor, a toda la gente que nos rodea, Señor, que podamos ser esa luz, esa sal, Señor, que tú nos has llamado. Por favor, te lo pedimos, todo esto te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.